La espalda comprende la cara posterior del tronco, bajo el cuello y encima de las nalgas. Es la región corporal donde se inserta la cabeza, el cuello y los miembros superiores. La espalda incluye piel, tejido subcutáneo, músculos, una capa superficial relacionada con el espacio y posición y movimiento de los miembros, y capas más profundas, que son los músculos verdaderos de la espalda, específicamente relacionados con el movimiento o mantenimiento de la posición del esqueleto axial. Una columna vertebral, costillas, médula espinal y meninges, y nervios espinales y vasos. De las estructuras más importantes del dorso está la columna vertebral, ya que ésta protege la médula espinal y los nervios espinales, soporta el peso del cuerpo, proporciona un eje en parte rígido y en parte flexible para el cuerpo y un pivote para la cabeza. Desempeña una importante función en la postura y en la locomoción. Las vértebras y los discos intervertebrales forman la columna vertebral, la cual se extiende desde el cráneo hasta el vértice del coxis. La columna vertebral forma el esqueleto del cuello y de la espalda y es la parte principal del esqueleto axial. Tiene aproximadamente una longitud de entre 72 y 75 centímetros en el adulto, y una cuarta parte del tamaño de la columna vertebral va a estar constituida por los discos intervertebrales. La columna vertebral ordinaria va a constar de 33 vértebras, dispuestas en 5 regiones distintas: 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 coxígeas. El movimiento se produce solo en las 25 primeras vértebras. De las 9 vértebras inferiores, 5 de las vértebras están unidas en los adultos y forman el sacro, y aproximadamente a la edad de los 30 años, las 4 vértebras coxígeas se unen para formar el coxis. Las vértebras son cada vez más grandes a medida de que van descendiendo. Son cada vez más grandes a medida de que descienden, luego hasta llegar al sacro, y se achican hacia el vértice del coxis. Estas diferencias morfológicas obedecen a que la columna vertebral sucesiva soporta el peso corporal cada vez mayor según desciende la columna, y alcanzan su tamaño máximo justo antes de llegar al sacro, donde transfieren el peso a la cintura pelviana y a las articulaciones sacroiliacas. La columna vertebral va a ser flexible porque se compone de muchos huesos relativamente pequeños, lo que son las vértebras, separados por discos intervertebrales elásticos. Las primeras 25 vértebras cervicales se van a unir a través de articulaciones sinoviales sigapofisiarias, y estas van a facilitar y controlar la flexibilidad de la columna vertebral. La columna va a tener diferentes curvaturas. Entre estas van a ser la curvatura torácica implementada por lo que son las vértebras torácicas, desde T1 a T12, y después va a tener lo que es una curvatura lumbar que va a ser de L1 a L5. Estas curvaturas se van a ir haciendo graduales con la edad, puesto que el feto nada más va a tener una única curvatura durante la etapa embrionaria y durante la etapa fetal. A partir de los 4 años se empieza a formar la curvatura torácica y la curvatura lumbar, y hasta los 24 años es que quedan bien establecidas. La curvatura torácica es la que se va a hacer ahora sí que hacia adentro, y luego la lumbar es la que va a seguir hacia afuera, haciendo una especie de S. Las características de las vértebras torácicas, que son 12, va a ser un cuerpo con forma de corazón, un orificio con forma circular, una apófisis espinosa larga, delgada, y ahora sí que descendiendo, porque entre ellas se van a ir cubriendo unas con otras. Además va a tener sus apófisis transversas con donde se van a articular las costillas. Se va a ir articulando la costilla inferior,
también va a tener unas apófisis articulares superiores y unas apófisis articulares inferiores. Estas van a ser para la articulación con las vértebras inferiores y superiores inmediatas. Por estas escotaduras es donde van a atravesar lo que son los nervios raquídeos, en este caso los nervios torácicos. El cuerpo, bueno, pues tiene forma de corazón. Y en cuanto a lo que son las características de las lumbares, va a ser un cuerpo más ancho y más prominente que las demás, puesto que este cúmulo de 5 vértebras van a ser las que van a soportar la mayor parte del peso del cuerpo. Vamos a encontrar que su apófisis espinosa es más gruesa y cuadrada, como algunos autores dicen que es con forma de hacha. También vamos a encontrar sus apófisis articulares superiores para la vértebra superior y las apófisis articulares inferiores para la vértebra inferior. También vamos a tener lo que son las apófisis transversas y vamos a contar con unas apófisis accesorias o mamilares. En el caso de las lumbares, el canal medular se angosta y se vuelve se vuelve con forma triangular. Aparte, por esa escotadura es donde van a emerger lo que son los nervios. Y bueno, estas van a ser las vértebras más gruesas y más resistentes de todas las que vamos a encontrar en la columna vertebral. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las articulaciones higapofisarias y los ligamentos que vamos a encontrar en la columna vertebral. El ligamento longitudinal anterior, va a cubrir la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Se va a extender desde la cara pélvica del sacro hasta el tubérculo anterior de la primera vértebra o atlas y una porción del hueso occipital. Va a limitar la extensión, va a ser el único ligamento que va a limitar la extensión. Después tenemos al ligamento longitudinal posterior. Lo vamos a encontrar en la cara posterior de los cuerpos y discos intervertebrales. Va a ser más estrecho y más débil y ya va a incluirse en el conducto vertebral. Va a limitar la hiperflexión de la columna vertebral y va a ayudar a evitar las hernias del núcleo pulposo en su porción posterior, además de que va a poseer abundantes terminaciones nerviosas o del dolor. Se va a extender desde la segunda vértebra o axis hasta el sacro. Después vamos a hablar de las articulaciones higapofisarias. Estas van a unir, son articulaciones sinoviales planas que van a unir a las articulaciones superiores e inferiores o higapófisis y van a estar rodeados por una cápsula articular que va a ser más delgada y laxa en la porción cervical. Su función va a ser permitir los movimientos de deslizamiento entre las apófisis articulares, aunque el movimiento también está delimitado por el tamaño de los discos intervertebrales. Ahora los ligamentos accesorios. Los ligamentos amarillos. Estos van a unir a las láminas de las vértebras adyacentes. Son bandas anchas de tejido elástico amarillo claro y se van a oponer a la separación de las láminas, evitando también la lesión de los discos intervertebrales. Los ligamentos interespinosos. Estos, como su nombre nos indica, van a ir entre las apófisis espinosas de las vértebras adyacentes. Los ligamentos supraespinosos, va a estar en la porción más exterior de la apófisis espinosa, pero se van a iniciar en la vértebra C7 hasta el sacro, y en su porción superior se van a continuar con el ligamento nucal, que es una banda fibrosa, fuerte y ancha, que se va a extender desde la protuberancia occipital externa y el agujero magno hasta las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Y por último, los ligamentos intertransversos. Estos van a unir a las apófisis transversas de las vértebras adyacentes y van a ser ligamentos delgados y membranosos. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la capa profunda de los músculos intrínsecos de la espalda. Tenemos que en la profundidad
del erector de la columna hay un grupo de músculos más cortos dispuestos en dirección oblicua, llamado grupo de músculos transversoespinosos. Ese grupo de músculos consiste en el semiespinoso, en los multífidos y en los rotadores. Esos músculos salen de las apófisis transversas de las vértebras y llegan a la apófisis espinosa de las vértebras más superiores. Ocupan el canal entre las apófisis transversas y espinosas. Están unidas a esas apófisis, a las láminas que hay entre ellos y a los ligamentos que los unen. Bueno, aquí podemos ver que en la profundidad del erector de la columna vamos a encontrar ese grupo de músculos transversoespinosos que se compone principalmente del semiespinoso, los multífidos y los rotadores, de los que les voy a hablar más adelante. Bueno, como lo decía, el semiespinoso es el músculo más superficial del grupo. Como su nombre lo dice, surge de la mitad de la columna vertebral y se divide en tres partes según su origen: un semiespinoso de la cabeza, un semiespinoso del tórax y un semiespinoso del cuello. Aquí podemos ver espinoso de la cabeza y del cuello y semiespinoso del tórax. Bueno, el espinoso de la cabeza es el responsable de la prominencia longitudinal de la nuca, cerca del plano medio. Bueno, a la profundidad de este músculo encontramos al grupo de músculos multífidos, que es la capa media del grupo, y está formado por grupos de músculos cortos y triangulares que son más gruesos en la región lumbar. Aquí podemos ver las vértebras lumbares, y aquí sería el sacro. Bueno, aquí este grupo de músculos triangulares son cortos. Después de en la profundidad de estos grupos de músculos multífidos encontramos a los músculos rotadores. Los rotadores son los más profundos de las tres capas de músculos transversoespinosos y se encuentran mejor desarrollados en la región torácica. Bueno, estos músculos, ese tres grupos de músculos constituyen el grupo de los músculos transversoespinosos, o son los músculos profundos de la columna. Tenemos que el músculo semiespinoso nace en las apófisis transversas de las vértebras C4 a T12 y se insertan en las apófisis espinosas de las vértebras más superiores. Aquí podemos ver que nace en la apófisis transversas y se insertan en las apófisis espinosas de las vértebras más superiores. Bueno, este grupo de músculos semiespinosos está inervado por las ramas dorsales del nervio, de los nervios espinales, y su principal función es extender la cabeza y las regiones torácica y cervical de la columna vertebral y la rota en sentido contralateral. Esa es la función del semiespinoso. Luego tenemos al grupo de músculos multífidos. Los multífidos se originan en la cara posterior del sacro, la espina ilíaca posterior superior, la aponeurosis del erector de la columna, los ligamentos sacroiliacos, la apófisis mamilares de las vértebras lumbares, la apófisis transversa de T1 a T3 y las articulares de C4 a C7, y se insertan las fibras de este músculo pasan en dirección oblicua supromedial hasta la apófisis espinosa de las vértebras superiores, localizándose en 2 o 4 segmentos por encima del origen. Como podemos ver en la imagen, pues, se originan y se insertan en 2 a 4 vértebras superiores. Como se había mencionado, es un grupo de músculos pequeños y triangulares. Bueno, igualmente están inervados por ramos dorsales de los nervios espinales y su principal función es estabilizar las vértebras durante los movimientos locales de la columna vertebral. O sea, estabilizan para que la columna vertebral no salga de su lugar, son estabilizadores. Bueno, después de este grupo de músculos tenemos a los rotadores, como ya les había mencionado. Bueno, los rotadores es la capa más profunda de los tres músculos y se emergen de las apófisis transversas de las vértebras y están desarrolladas en la apófisis transversa de las vértebras y están más desarrollados en la región torácica. Bueno, tenemos que se insertan, las fibras de esos músculos pasan un curso supromedial para sentarse en la unión de la lámina con la apófisis transversa o la apófisis espinosa de la vértebra situada inmediatamente por encima. O tenemos que hay dos tipos de rotadores cortos y los rotadores largos. Los rotadores cortos se insertan por la vértebra superior y los largos por 2 o más vértebras superiores. Luego tenemos que igualmente están inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales y su principal función es estabilizar las vértebras y ayudan a la extensión local y a los movimientos de rotación de la columna. Y también estos músculos tienen una función propioceptiva, es decir, función de sensitivos del movimiento, de la posición del cuerpo. Bueno, después de esta capa de estos músculos tenemos los músculos profundos de la espalda. Estos músculos profundos de la espalda tenemos que son 3: los músculos interespinosos, intertransversos y elevadores de las costillas. Aquí podemos ver los músculos interespinosos, intertransversos y elevadores de las costillas. Bueno, esos músculos son profundos de la espalda y están poco desarrollados en la región torácica.
Los músculos interespinosos e intertransversos conectan las apófisis espinosas y transversas respectivamente. Aquí pueden ver los músculos interespinosos e intertransversos conectan a las apófisis espinosas y a las transversas de las vértebras correspondientes. También tenemos a los músculos elevadores de las costillas. Bueno, ahora la capa de músculos interespinosos se origina en las caras superiores de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y lumbares y se insertan en las caras inferiores de las apófisis espinosas de las vértebras superiores a las de origen. Bueno, tenemos que está inervado por los ramos dorsales de los nervios espinales y su principal función va a ser en la colaboración a la extensión y rotación de la columna vertebral. Esa va a ser la principal función del interespinoso y podemos ver cómo se encuentra entre las apófisis espinosas. Bueno, el siguiente grupo de músculos es el músculos intertransversos. Este grupo se origina en las apófisis transversas de las vértebras cervicales y lumbares y se inserta en las apófisis transversas de las vértebras adyacentes, o sea, va de abajo hacia arriba. Así. Se inerva por los ramos posterior y anterior de los nervios espinales y su principal función es la de contribuir a la flexión lateral de la columna vertebral, la contracción bilateral y estabilizar la columna vertebral. Esa es la función de los intertransversos. Bueno, después tenemos el último grupo de músculos, el grupo de músculos elevadores de las costillas. Bueno, esos músculos se originan en los extremos de las apófisis transversas de las vértebras C7 a T11. Las apófisis transversas de las vértebras C7 a T11. Bueno, y se insertan en la costilla entre el tubérculo y el ángulo. Si están en la costilla entre el tubérculo y el ángulo, surgen de la vértebra y están en la costilla. Están inervados por los ramos posteriores de los nervios C8 a T11 y su principal función va a ser elevar las costillas, facilitando la inspiración, ayuda a la flexión de la columna y la vertebra. Bueno, estos músculos facilitan la inspiración ya que elevan las costillas. Por ejemplo, si existe una obstrucción, esos músculos ayudan a una inspiración forzada. Y igual al levantar los brazos podemos adquirir una mayor inspiración. Bueno, esa fue la parte de los músculos profundos de la espalda. Como hemos mencionado, tenemos 4 principales movimientos, los cuales van a ser hechos o producidos por lo que van a ser los músculos de articulaciones invertebrales, tanto torácicas como lumbares. Los diferentes movimientos que se van a producir van a ser principalmente 4. El movimiento de flexión, extensión, flexión lateral y rotación. El primer movimiento, que va a ser el de flexión, va a ser causado por la acción bilateral del músculo erector de la columna, así como del multífido y del semiespinoso torácico. El segundo movimiento es el movimiento de extensión, el cual va a ser causado por lo que va a ser principalmente el músculo recto del abdomen, el psoas mayor, y bueno, aquí también va a incluir lo que va a ser la gravedad. El tercer movimiento es el de flexión lateral. El movimiento de flexión lateral va a ser causado por la acción unilateral del músculo iliocostal torácico y lumbar, así como del lonquísimo torácico, del multífido, del oblicuo externo interno, del cuadrado lumbar, del romboide y del serrato anterior. Y finalmente el movimiento de rotación, en este van a intervenir la acción unilateral de los músculos rotadores, del músculo multífido, del iliocostal, del lonquísimo, y así como también la acción del oblicuo externo en acción sincrónica con el oblicuo interno opuesto, así como también del músculo esclerotorácico. Estos van a ser los principales movimientos dados por estos músculos. Dentro del grupo superficial de los músculos de la región dorsal del tronco encontramos primeramente al trapecio, que tiene un origen en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital, en el ligamento nucal y en las apófisis espinosas de C7 a T12. Su inserción está dada en el tercio lateral de la clavícula, el acromión y la espina de la escápula. Su función es ayudar a rotar a la escápula. Tiene 3 diferentes tipos de fibras, que por encima
las fibras superiores que se encargan de elevarla, las centrales que la aducen y las inferiores que la descienden. Bueno, en el caso de otro músculo, el dorsal ancho, tiene un origen en las apófisis espinosas de T7 a L5, el sacro, la cresta ilíaca en las costillas de la 10 a la 12. Su inserción está dada en el suelo del surco intertuberositario del húmero y se encarga de extender, abducir y rotar medialmente el húmero. El romboides mayor, que tiene su origen en las apófisis espinosas de T2 a T5 y se inserta en el borde medial de la escápula entre la espina y el ángulo inferior. Su función es retraer y elevar la escápula. El romboides menor, que se origina en la parte inferior del ligamento nucal, las apófisis espinosas de C7 a T1 y se inserta en el borde medial de la escápula en la espina de la escápula. Su función es retraer y elevar la escápula. Aquí tenemos una visión posterior del sistema nervioso central del ser humano. Tenemos como objetivo principal la explicación de la médula espinal, la cual mide aproximadamente de 42 a 45 centímetros. Se encuentra recubierta por las 3 meninges que cubren de igual manera el encéfalo. Podemos ver en la visión posterior cómo se recubre por se observa la dura madre, la aracnoides, y podemos ver el encéfalo, en donde podemos observar también la recubierta de aracnoides. Se observa el cerebelo, y si vemos una visión anterior, podemos ver que ya hay una disección en la que se pueden observar los pares nerviosos, los cuales son 31 pares de nervios que van a salir de la médula por medio de ramas anteriores y posteriores, las cuales se observan. Las cuales se observa la salida de las raíces anteriores y posteriores. Aquí están raíces anteriores y raíces posteriores, y su posterior unión en una sola raíz, así que va dirigida al ganglio para dividirse de nuevo en raíces anteriores y posteriores para dar inervación de los dermatomas y de la inervación motora, visceral y simpática, que va a ir dirigida hacia los nervios simpáticos de la cadena paravertebral. Tenemos también una visión del encéfalo en la que podemos observar claramente la arteria basílica formada de las 2 arterias vertebrales que acompañan a la médula en el canal vertebral. Podemos ver una visión inferior del cerebro, el puente medular, que es el puente en el cerebro, en el encéfalo, el cual va a dar origen a la médula, ya que esta es una continuación del puente y del bulbo raquídeo. Anterior al puente podemos observar el nervio óptico, el quiasma óptico. Posterior a este encontraríamos la hipófisis y tenemos los cuerpos mamilares. Además de que, podemos ver los lóbulos, los temporales, los lóbulos parietales, occipital y lóbulo frontal. Además de los pares nerviosos que se presentan en la médula, esta va a presentar al final una llamada cola de caballo. Son simplemente raíces nerviosas que empiezan a partir de L1, van a salir a partir del cono terminal, el film terminal, donde ya no vamos a encontrar continuación de la médula espinal, sino simplemente estas raicillas nerviosas que van a llegar hacia todo lo que es el plexo sacro y coxígeo. Podemos ver que son abundantes raíces nerviosas que van a formar estos plexos. Además, la médula espinal presenta intumescencias en donde se originan plexos para la coordinación motora y sensitiva. Podemos ubicar la intumescencia o engrosamiento cervical. Claramente se observa cómo está más grueso en la parte que corresponde a las vértebras cervicales que esta parte que es la parte que corresponde a las vértebras torácicas. Entonces, esta es conocida como la intumescencia cervical y sabemos que va a dar origen al plexo cervical y al plexo braquial. Además encontramos la intumescencia lumbar, la cual sabemos da origen al plexo lumbosacro y terminaría en el cono terminal, en el cono medular o filum terminal.
dando origen a estas raicillas nerviosas de las que ya hablábamos.